siguen. Estuve contemplando unos mensajes del hermano Douglas a través del internet y me encontré ahí de casualidad. Y doy gracias a Dios porque es un medio para poder difundir, llevar la palabra de Dios a todo lugar. Él usa los medios. Esta mañana yo quiero preguntarles cuántos trajeron lápiz y papel. Miren, aquí si hay manos levantadas ahí. Entonces prepárense porque vamos a examen. Solo recuerdo las palabras en la Universidad de Fernel Caballero, no sé quién lo conoció. Pero se paró y empezó a platicar a todos los que estábamos en clase. Y de repente dice, vamos a examen. ¡Wow! ¿Y examen de qué? De lo que él había hablado. Pero el examen de esta mañana, hermanos, está en el libro de los Salmos. Ahí en el Salmo 139. Salmo 139. Basados en el versículo 23. Salmo 139, versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y el versículo 24: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor Dios Todopoderoso, como el salmista lo expresó, queremos decirte, examínanos esta mañana, nuestras vidas, examina, Dios, nuestra manera de ser, nuestras actitudes, examina, Dios, el área espiritual en nuestras vidas. Y queremos, Padre amado, que si hay algo en nosotros que no debe de ser, ayúdanos, lávanos, Señor, de todo aquello que contamina nuestro ser. Queremos entrar a tu presencia esta mañana para suplicarte bendición de lo alto. Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu. Y que esta palabra, Dios, transforme nuestras vidas. Esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el salmista dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Cuando hacemos exámenes, hermanos, en los colegios, en la universidad, nos ponemos todos nerviosos. Y si hemos estudiado, pues vamos a tener un buen examen. Pero la verdad es que si no nos hemos preparado, recuerdo a un maestro, yo le dije que Dios nos ayude. Si estudiaste, te va a ayudar. Pero si no estudiaste, no. Empecemos el examen, hermanos, esta mañana con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué concepto tienen las personas de mí y de usted? Las personas que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, en la casa, la esposa, ¿qué concepto tiene de mí? El esposo, ¿qué concepto tiene de su esposa, de sus hijos? ¿Qué concepto tienen los miembros de la iglesia, de usted y de mí? Y haciendo todas esas preguntas, hay otra: ¿cómo me considero delante de Dios y delante de las personas? ¿Soy digno de estar aquí donde estoy? ¿Soy digno de trabajar en la obra del Señor? ¿Estará contento el Señor con mi faena de trabajo en el ministerio de su obra? ¿Estará contento Dios con el papel de esposo, de esposa, de hijos, de estudiante, de ministro de Dios? ¿Estará contento Dios? Y hay tantas preguntas. ¿Qué diría mi propia familia de mí? Y recuerdo en las aulas del seminario, en esa materia tan tremenda, donde tenemos que dar el 100% de conocimiento para poder entrar en la labor de escogencia de los líderes de la iglesia.
El maestro dice, bueno, la manera de poder saber si esa persona es digna para poder ejercer el cargo de anciano de la iglesia, para poder ejercer el cargo de líder o de diácono o diaconisa de la iglesia, la mejor manera es ir y preguntar a su esposa o a su esposo si su esposo es digno del ministerio, de la obra. Y la esposa le va a decir sí o no. Después de ir a la esposa, vamos a los hijos. ¿Qué concepto tienen los hijos que van a decir mi padre es digno de ese cargo del líder en la iglesia? ¿Y qué de los vecinos, hermanos, si nos conocen? Vamos al vecino, dicen, usted conoce el vecino suyo fulano de tal, cree que él puede ostentar el cargo de anciano o de pastor o de líder en la iglesia, y le va a dar una respuesta al vecino porque le conoce, sin tiempo tienen de vivir ahí. ¿Qué decir de lo que dicen mis amigos, mis hermanos en Cristo o personas que me conocen? ¿Hablarán bien de mí o mal? ¿Por qué clase de personas me tienen? Mire cuántas preguntas, hermano, ya vamos contestando el examen. ¿Qué dirán de mí estas personas? ¿Hablan en bien o en mal? El tema de esta mañana es un tema muy hermoso y vamos a ver, Dios demanda honestidad. Dios demanda excelencia y honestidad de cada uno de sus hijos. Para poder responder a todas las preguntas, hermanos, empecemos por el libro de Proverbios, porque es un examen. Y allí en el libro de Proverbios, capítulo 4, adelantito, ya tiene el Salmo 139, Proverbios 4, 24 al 26, dice la palabra ahí en estos versículos: aparta de ti la perversidad de tu boca. La primera cosa que tenemos que hacer para ser honestos, que es, hermano, según la palabra, apartar de la perversidad de nuestra boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hay labios mentirosos, hay labios que hablan cosas que no deben de ser en el vocabulario espiritual de un hijo de Dios. Pero también el versículo 25, tus ojos miren, ¿qué, hermano? Lo recto. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Pero ¿qué hay por delante? Ese es el detalle, hermano. ¿Qué cosas hay por delante que debemos de ver? Y dice el versículo 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Dice que el Señor endereza las veredas. La palabra dice que Dios nos guiará por sendas de justicia. El camino que Dios nos ha trazado es un camino honesto, honroso, digno de que los pies de aquel Hijo de Dios puedan transitar una vida agradable a Dios. Una vida no solo agradable a Dios, sino a los demás, a las personas, por el hecho de que nosotros somos los que damos testimonio de Dios. Y ese testimonio que damos tiene que ser claro, tiene que ser conciso, preciso, pero tiene que fundamentarse en una vida con una conducta recta delante de los hombres y delante de Dios. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, hermano. El tema principal de este mensaje podría ser: el Dios de excelencia demanda excelencia. El Dios de excelencia demanda excelencia. Pero hay algo, hermano, para poder hablar de honestidad es necesario reconocer que para ser honesto, primero tenemos que obedecer a Dios, conocer a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña algunas reglas, y eso es la forma de poder guiarnos en el camino de Dios, es a través de las reglas establecidas en la misma palabra. Y estas reglas son indispensables para llevar una vida honesta. Una de las primeras reglas que Dios nos da está en el Proverbios 3, ahí atrásito donde tiene lo que leímos, el versículo 32, 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso,
mas su comunión íntima es ¿con quiénes, hermanos? Con los justos, con usted, conmigo. Esa es la comunión de Dios. Pero Dios dice que aborrece ¿a qué? A los perversos. Yo no sé si usted sabe de alguien que es perverso. No se junte con él. Pero si se junta, hermano, que sea para que él aprenda de usted y no nosotros aprender de ellos. La otra regla, hermano, está en Proverbios 12. Adelante, versículo 19. Proverbios 12, 19 está la otra regla que establece la demanda de Dios para nuestras vidas. Dice el versículo 19, 12, 19: el labio verás que permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Hermano, ¿será que le van a cortar la lengua? Recuerdo el pastor que llevaba la corbata grandísima, ancha, y a cierta persona no le gustaba la corbata del pastor, y un día se acerca y le dice: pastor, trae una tijera para cortarle la mitad a esa corbata. Y le dice el pastor: no hay problema, présteme la tijera, primero le voy a cortar la lengua a usted. Se le quitó el pastor. Ahora mire esto. Otra de las reglas, hermanos, está en 15, Proverbios 15, versículo 16. 15, 16 de Proverbios. Dice la palabra de Dios en este versículo: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Qué dice, hermanos? Turbación. Hay gente que no vive feliz, aunque tenga las riquezas del mundo, está turbado, tiene problemas, tiene dificultades, está pensando lo que hacer, o de repente las cosas que encuentra en su vida no es de paz, sino de turbación, y es una vida complicada. En la práctica, hermanos, de la ética situacional, la base de una honestidad relativa está en abierto contraste con las normas que encontramos en las Escrituras. Dios demanda honestidad absoluta, no es a medias. Nosotros no podemos hacer las cosas de Dios a medias, no podemos estar con Dios y con el mundo. Tenemos que ser rectos delante de Dios y saber de que ha establecido las normas de conducta para cada uno de nosotros. La cosa es que tenemos que vivir dentro de esas normas que Dios ha establecido. Nosotros no podemos vivir a la deriva, hermano o hermana. Tenemos que saber que Dios ha establecido todas las cosas dentro de la Escritura. La palabra está escrita y por lo tanto nuestra norma de conducta está establecida dentro de lo mismo que está escrito en la palabra. Esta es la regla de oro para nuestras vidas. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? Usted lo sabe, hermano, hermana, usted sabe cómo vive. ¿Qué tan espiritual somos en el hogar, en cualquier lugar o solo en la iglesia? Hay tantas ilustraciones de estas cosas que a veces nos hacen quedar mal cuando actuamos de una manera en los hogares y de otra manera en la iglesia. Por lo tanto, hay un pasaje aquí en Proverbios 20, versículo 23. Mire lo que dice este pasaje, 20-23 de Proverbios. Dice así: abominación son a Jehová, ¿qué? Las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Me gusta ir a comprar ahí al mercado, verduras y todo, y yo siempre me fijo en la balanza. Cuando van a pesar lo que voy a adquirir, hay personas que dicen: se pasó un poquito más, pero así lleve. Balanza justa, hermano, y Dios bendice al que es recto en esas cosas. Otro detalle está en el Proverbios capítulo 12, versículo 22. Vamos a ver este libro por un ratito, hermanos. Proverbios 12, versículo
22 dice de la siguiente manera: los labios mentirosos son abominación, pero los que hacen verdad, ¿qué? Son su contentamiento. Dios se contenta, hermano, cuando nuestros labios lo que hay es fruto de alabanza. Y eso es hermoso porque Dios se siente complacido. Bendice, dijo el salmista, alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y eso es lo más bello que puede haber: levantarse de mañana, bendecir al Señor, alabarle, cantar cánticos, orar y tener comunión con Dios. Pedirle la guía para ese día, que podamos, hermano, vivir siempre contentos en su presencia. Ahora, tenemos el primer punto acá, hermanos, en el bosquejo, que ¿por qué el Señor demanda honestidad absoluta? Debía ser una pregunta, no la puse así. ¿Por qué el Señor demanda honestidad absoluta? Dios demanda honestidad absoluta de los cristianos por las siguientes razones. Número uno, no podemos ser deshonestos y amar a Dios. Ninguna persona que ama a Dios puede ser deshonesto. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ver esto y cómo podemos comprobarlo? La palabra dice: todos los 10 mandamientos están específicamente orientados hacia crear en nosotros un carácter íntegro. Cuando hablamos de carácter, es la manera de ser, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras actitudes delante de Dios. Y cuando hemos sido formados, hermanos, en la palabra misma de Dios, llegamos a ser personas con un carácter íntegro delante de Dios, y no hay nadie que pueda criticarlo. ¿Qué es lo que sucede? Éxodo, ¿te recuerdan? Ahí están los 10 mandamientos. Éxodo 20, si usted quiere saber dónde está, segundo libro de las Escrituras, en el capítulo 20 de Éxodo, versículos 15 y 16, dice de la siguiente manera: no hurtarás. La primera cosa que Dios establece en su palabra para cada hijo suyo, en esta ocasión al pueblo de Israel, la demanda era, ¿qué, hermano? No hurtarás, no robar. Recuerdo cuando un presidente iba a tomar posesión de eso: no matar, no hurtar. Que no fue así, ¿verdad? Cumplió con lo que estableció de sus propias palabras. Versículo 16: no hablarás contra tu prójimo. ¿Qué? Falso testimonio. Y eso de hablar del prójimo, hermanos, en un mandamiento establecido, dice la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el detalle está, hermanos, si yo amo al prójimo como a mí mismo, ¿cuánto me amo yo? ¿Y cómo me amo yo? Hablemos de la alimentación. ¿Cuál es mi alimento y cuál es el del prójimo? Tal vez pueda tener Kentucky, ¿cómo se llama? ¿Dónde va a ir? O Pizza Hut, ¿dónde va a ir el hermano? ¿Y qué? ¿Qué tienen los demás hermanos para comer? Detalle nada más. Podría ser de que si amamos al prójimo, deberíamos de estar en la misma posición, en la misma situación. ¿Cuánto amamos al prójimo para cumplir el mandamiento? Ahora, Jesús dijo: si me amáis, versículo 14, 15 de San Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar los mandamientos, el sinónimo de esta palabra guardar es obedecer los mandamientos de Dios. Y lo que pide Dios es obedecer sus mandamientos, y no podemos ser desobedientes y deshonestos y aún así pretender amar a Dios. La gran pregunta del pasaje, San Juan capítulo 14, 15, dice: ¿me amas? Pero no es así. Si me amas, obedeced mis mandamientos. Ahora, si yo digo amo a Dios, tiene que ser verdad, porque no puedo engañar a Dios. Yo puedo decirle a usted, hermano, lo amo, pero puedo engañarlo. A Dios no se puede engañar. Y si lo amo, si amo a Dios, tengo que obedecer su palabra. Tengo que
dar a entender que soy obediente a sus mandamientos, como cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, te amo. Entonces el Señor le dice: demuéstramelo pastoreando mis ovejas. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Entonces pastoreé mis corderos. Y todos los detalles, hermanos, para decir que amo a Dios, yo tengo que demostrar que le amo. Y la forma de demostrar que amo a Dios es cuando obedezco su santa palabra. Otro detalle interesante, hermanos: cada vez que somos deshonestos estamos actuando como si Dios ni siquiera existiera. Creemos que Dios no puede proveer lo suficiente para nuestras necesidades. La palabra de Dios dice: buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás, que hermano, viene por añadidura. Pero si dudamos de eso, hermano, ¿qué sucede? Estamos creyendo de que Dios no puede satisfacer nuestras demandas, nuestras necesidades. Algo que podemos entender. Por otro lado, actuamos también como si Dios no fuera capaz de descubrir. Es imposible amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y al prójimo al mismo tiempo. Ser deshonestos, Dios sabe quiénes somos y la forma que podemos actuar. Un detalle interesante, hermanos, es lo que vamos a ver en el siguiente punto, en la letra B. No podemos ser deshonestos y amar a nuestro prójimo. No podemos, si somos deshonestos, no podemos amar a nuestro prójimo. El Señor demanda que seamos totalmente honestos, porque de la deshonestidad también viola el segundo mandamiento, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la Biblia al día, mire lo que dice en versión popular: porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, jamás sentirás deseos de perjudicarlo, de engañarlo, de matarlo o de robarlo. Miré una entrevista a un sicario, lo leí en el periódico por internet, y qué tremendo, hermanos, todo lo que el periodista le consultó al sicario, y le dijo que si no le daba temor quitarle la vida a otro, y el sicario dice: no, es mi trabajo. ¿Y cómo lo aprendiste eso? ¿Cómo aprendiste a trabajar en esta forma? Y él dijo: mi hermano me lo enseñó. ¿Y qué te enseñó? A usar estas armas primero. Y después le dice: ¿no crees que hay un Dios que ve todo lo que hace? No, dice, yo le pido a Dios, dice, que me ayude, porque yo soy un justiciero. Así, hermano, simple. ¿Y quiénes saben del trabajo que hace? ¿Lo sabe tu familia? Solo mi esposa. ¿Y qué hace después de quitarle la vida a una persona? Voy a verificar si verdaderamente está muerto. Y después dice: ¿qué hace? Me voy con mi esposa, dice, a cenar a un restaurante. ¿Cuánto ganas? $7,000 por cada mandado. Tremendo. ¿Qué dice la palabra, hermano? Esta versión dice: porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, jamás sentirás el deseo de perjudicarlo, de engañarlo, de matarlo, de destruirlo, de arruinarlo, de robarle. Lo amamos. Nadie va a robarle a nadie, aunque hay cosas que están sucediendo en este mundo que casi no las creemos. El amor no hace mal a nadie. Vamos a Romanos capítulo 13, hermanos, en el Nuevo Testamento. Romanos, ¿qué dice el capítulo 13? Y mire en el versículo 9 y 10. Romanos 13, 9 y 10. Me alegra, hermano, que haya traído su Biblia. Algunos están anotando, porque como es examen, dijimos 13, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera: porque no adulterarás. Estamos bien ahí, ¿verdad? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás,
Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: ¿a qué, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 10: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No tenga temor de amar al prójimo, porque eso no le hace daño a nadie. Es interesante. Recuerdo cierta persona me dice: ¿qué hago? Tengo problemas con esta persona. Y siempre en consejería buscamos los pasajes apropiados para poder ayudar en situaciones difíciles. Y le digo, la palabra de Dios le da la respuesta. Y en Romanos capítulo 12, allá por el versículo 20, dice: vence con el bien el mal. Cuando usted, en vez de resistirse, de ponerse con un carácter pesado, si es amable, si demuestra amor, si usted está demostrando que le ama, la persona no va a ponerle resistencia, porque si usted ama a la persona, él no puede resistir a su amor, hermano, de ninguna manera. Vence con el bien, hermano. Si alguien le pega una bofetada, hágale un bien, hermano. Denle el otro. No, eso es mal consejo. Ahora, debemos entender que cada vez que somos deshonestos, le estamos robando a otra persona. El amor no hace mal. La deshonestidad siempre lastima a alguien. La víctima siempre es una persona. Y puede ser familiar, cualquier persona. A ver, el número 2, numeral 2, la honestidad confirma la dirección de Dios. Por ahí vamos. La honestidad confirma la dirección de Dios. Y un principio poderoso es lo que dice la bendita palabra en el libro de Proverbios capítulo 4, que leímos al principio. Dice: aparta de ti. Estamos hablando de la dirección de Dios. Ahora, aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos sus caminos sean rectos, hermano. Qué bueno cuando andamos en las cosas de Dios. Por eso las preguntas al principio: ¿qué conceptos tienen de mí? Cuando miran que voy, que me conocen. Recuerdo en Tegucigalpa había una muchacha, yo iba a la farmacia, y cuando me dirigía mis pasos a la farmacia, al llegar me dice la muchacha: ¿verdad que usted es un hijo de Dios? ¿Verdad que usted es creyente? Le digo: ¿y por qué la pregunta? No sé, el aspecto, la manera de caminar. Yo dije: bendito el Señor. ¿Notaron eso en mí? Pero ¿cuántas personas ven usted un hijo de Dios? Y que alguien puede exclamar: esa persona no hay duda que ama a Dios. ¿Por qué lo dices? Porque de él sale algo que contamina, algo que afecta. Porque de él, en sus palabras, sale dulzura, porque están demostrando alegría en su rostro. Pero podemos a veces tergiversar lo que son los frutos del Espíritu, y no hay duda que nos pueden pasar situaciones difíciles. Aquí nomás en San Pedro, yendo por la prensa, yo iba desesperado, tenía que entrar a trabajar, di la vuelta y estaba bien serio, y se me metió un carro y me le quedo viendo bien serio, y cuando abre el vidrio era un anciano de la iglesia, mi hermano, que me brindó una tremenda sonrisa. Me avergoncé. Yo iba serio, hermano, pero él iba contento y está alabando al Señor. ¿Cómo nos pueden a nosotros identificar como creyentes? Nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestras actitudes en el vecindario, donde sea, hermano. Ellos saben, ahí se respira paz, ahí hay alegría. Ellos trabajan juntos. Su esposa sale al jardín con su esposo,
Cuando Él viene, ella está presta a limpiar su sudor de su frente, a abrazarlo, a besarlo. Se quieren, lo está esperando, lo ama. Porque ama a Dios. Cometió un error preguntando a alguien: ¿usted cree que su esposo le ama? Y me dice: yo creo. ¿Quiere comprobarlo? Cuando venga, pregúntele si él ama a Dios. Si le dice que no, no la ama a usted. Pero ella le preguntó, hermano, y le dice: ¿amas a Dios? Y le dice: ah, sí, claro que amo a Dios. Ay, gracias, porque también me amas a mí. ¿Amas a Dios, hermano? Dígale ahí: amo a Dios. ¿Y qué va a decir el vecino? Yo también te amo. Hermoso empezar un sermón o una reunión diciéndole: te amo, Dios. Te amo porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi amor, porque tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi torre y mi salvación, tú eres mi refugio. Te amo, Dios, porque tú diste tu vida por mí, tú me amaste primero. Es hermoso considerar todas esas cosas. Por el poder del Espíritu Santo, la honestidad confirma la elección de Dios. Número 3. ¿Cómo vencer la tentación de la deshonestidad? Por el poder del Espíritu Santo. El deseo de nuestra naturaleza humana es actuar deshonestamente. El deseo del Espíritu, hermano, es que seamos totalmente honestos. Es que la paz. Miremos lo que encontramos en el libro de Gálatas, allá adelantito, Gálatas capítulo 5, 16, 17. Dice la Escritura en este pasaje: digo pues. ¿Qué dice, hermano? Está conmigo. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieran. Cuando nuestros pensamientos, hermanos, no están centrados en lo espiritual, entonces aparece una mente carnal, no una mente espiritual. Y naturalmente, cuando somos espirituales, tenemos sabiduría, inteligencia, hay honestidad, somos rectos, somos personas dignas de confianza. Pero cuando no hay espiritualidad en la vida de un hijo de Dios, hermanos, todo el mundo desconfía y sus actitudes siempre van en dirección carnal, mundana. Ahora, practicando la regla de oro, pero vemos que el deseo del Espíritu Santo es que seamos totalmente honestos. No quiero dejar ese versículo de San Marcos, el capítulo 7 de San Marcos 7, hermano, por favor. 7, versículo 21 y 22. Dice la Escritura ahí en este pasaje: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidas. Mire el versículo 22: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y caminan, y contaminan al hombre. ¿Cómo podemos sentirnos contaminados con esto, hermano? Hay muchas cosas que las pensamos. Siempre he dicho que el que piensa hurtar, lo piensa primero, busca el lugar donde va a robar. Si es un ladrón de gallinas, pues va primero, rodea la cerca, mira un espacio por donde puede entrar, donde están ubicadas las gallinas, hermano, y todo lo planifica. ¿De dónde salió, hermanos, el deseo de robar? De dentro de su corazón. Lo pensó. Todo el que hace un mal lo piensa primero para hacerlo.
El borrachito aún lo piensa. Y hasta dice, en el nombre de Dios, que no me haga daño. Tranquilo. Ora por los alimentos. Ahora, ¿cómo vencer la tentación, hermanos? Practicando la regla de oro: velar por los intereses de otro. Es una regla muy hermosa. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Espero que me alcance el tiempo, pero busquémoslo. Filipenses, en el capítulo 2, versículo, ¿qué dice, hermanos? 4. Filipenses 2, 4, ¿qué dice? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es interesante, hermano, ser un buen administrador de lo ajeno. Aunque usted es mal administrador de lo suyo, sea un buen administrador de lo ajeno. Y va a tener recompensa, porque se van a fijar en la clase de personas que usted es. Otro detalle, hermanos, lo vemos cuando dice en la letra C: alejándonos de la deshonestidad. ¿Cómo vencer la tentación? Alejándonos de la deshonestidad. Y las Escrituras nos enseñan de quienes nos rodean, nos influencian profundamente, ya sea para bien o para mal. Reconociendo esto que dijo David, hermanos, en el Salmo 101, 6 y 7, dice: mis ojos pondré, oiga bien, y me gustaría que ese sea el texto clave para su vida esta semana, que al llegar a su casa lo escriba en las paredes, donde sea, pero métalo dentro de su corazón, porque dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Y qué más dice? Para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén, hermano. El que anda en camino de ¿qué? Perfección. Perfecto, hermano. Este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no afirmará delante de mis ojos. Y ese detalle, hermanos, tan tremendo, tan delicado, tiene que estar en la mente de cada uno de los que somos miembros de esta iglesia. Tenemos que practicar honestidad, porque Dios no se agrada de lo deshonesto. Honestos en todo. ¿Recuerdan aquel pasaje de Ananías y Zafira? Tremendo, murieron. El Espíritu Santo lo reprendió cuando vendieron la herencia y mintieron al Espíritu Santo. Hoy no es como antes. Si cada mentira que pegara un hombre o una mujer y muriera, hermano, ya no habría gente, porque todos mentimos y mentimos al Espíritu de Dios. Ahora, un detalle interesante, hermanos, es: David dijo eso, pero Pablo dijo en 1 Corintios 15:33, dice: no erréis que las malas conversaciones corrompen las costumbres. ¿Se recuerdan el refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? Si usted anda con un mentiroso, va a aprender a mentir, hermano. Si usted anda con un borracho, tal vez no aprenda a ser borracho. Pero si anda con alguien que le gusta lo ajeno, lo puede contaminar. Por eso dicen los refranes: mira con quién andas, te diré quién es. El que a buen árbol se arrima, ¿qué dice, hermano? Buena sombra lo cobija. El que se arrima a un creyente, hermano, va a prosperar, porque la influencia del Espíritu Santo va a estar en él. Aquí hay cosas que suceden. Y recuerdo aquel que llegó y le dice: hermano, vengo ante usted para ver si puede prestarme algo de dinero. Y le dice: hermano, ha oído de aquel refrán de que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, pero yo no tengo ni hojas. Entonces, hermano, ¿a dónde llegó? ¿Dónde la persona que podía suplir su necesidad? Lo que tengo te doy, dijo alguien. Y eso es hermoso. Los apóstoles le dijeron al paralítico: no tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Si podemos decirle: mira, no tengo dinero, pero tengo para ti un mensaje de Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, y que dice: serás salvo tú y tu casa. El que oye mi palabra y cree el que me envió,
tiene vida eterna, no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vale más que el dinero. Y después confirme y diga, si usted ha creído de verdad, usted tiene la salvación. Porque la palabra de Dios dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas están escritas para que sepáis y creáis que tenéis vida eterna en Cristo Jesús. Es una bendición, no hay oro, no hay plata. Ahora, Pablo dijo eso, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y Salomón fue más fuerte. En el Proverbio 29-24, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Miró que robaba, lo miró robando, no le dijo nada, y ahora si lo dice, cuídase. No se puede. Pero si hay un hermano que está haciendo cosas deshonestas, es bueno decir, hermano, en el nombre de Jesús te pido que no lo hagas. Hay un canto hermoso, lo aprendí en mi niñez, Dios te ve. Donde quiera que tú vayas, Dios te ve. Todo lo que hagamos, hermano, Dios lo ve. Pero también Dios oye todo lo que decimos. Si decimos cosas hermosas, Dios sabe lo que estamos diciendo. Por eso es que el creyente debe alabar a Dios de fruto de labio que salga de lo más profundo de su corazón. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, número 4, hermanos, ¿qué debemos hacer cuando hemos sido deshonestos? Si usted ha sido deshonesto, hermano, creo que aquí nadie ha practicado eso, pero si ha sido deshonesto, ¿qué debemos hacer? Restaurar. Ahora, nuestra relación con Dios debemos estar de acuerdo con Dios en que la deshonestidad es pecado. Yo sé que es pecado y no debo de cometer ese pecado de deshonestidad. Y otro detalle, cada vez que pecamos, rompemos nuestra relación con Dios. Y es importante, hermano, acudir a Dios buscando perdón. Como me alegra, y cada vez que lo leo me entusiasma, y a veces yo se lo digo como dijo el publicano, dice que no levantó sus ojos, sino que golpeando a su pecho dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Como el mismo hermano, hijo pródigo, que dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cada mañana, si ha pecado, dígale, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alguien podría levantarse y decir, hoy cometí tal pecado. Bien difícil. Y es difícil, hermano, porque a veces no tenemos el valor suficiente de que otros sepan lo que somos de pecadores, o de deshonestos, o de cualquier otra cosa. El tema dice que Dios demanda ¿qué? Excelencia y honestidad. Y eso demanda de usted y de mí. Vamos terminando. Restaurar nuestra relación con el prójimo. Después de nuestra restauración con Dios, debemos restaurar nuestra deshonestidad con quien hemos sido deshonestos. Y Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos contra otros. Hermano, perdonad, te he ofendido. Pero no tenemos el valor de decirle, hermano, quiero pedirte perdón esta mañana porque yo hablé mal de ti. Ni cuenta se da el hermano que usted habló mal de él. Pero qué bueno poder decir, hermano, esta mañana me levanté a orar por ti. Pedí que la bendición de Dios para tu vida. Y esta mañana me siento contento porque el nombre primero que vino a mi mente eres tú, hermano.
La pregunta, ¿cuántos oraron por este mensaje de ahora en la mañana? Levanten la mano, ¿cuántos oraron? Hermana Iris. Otros oraron por este mensaje. Los demás se nos olvidó que había un mensaje hoy, pero el próximo domingo hay otro mensaje. Empecemos a orar desde ahora, para que Dios nos bendiga a través de su palabra. En conclusiones, hermanos, la confesión ayuda a romper el hábito de la deshonestidad, porque es una experiencia dolorosa y humillante que no se debe volver a repetir. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, ¿qué dice, hermano? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Vamos por la mitad o finalizando el examen. ¿Cómo va, hermano? De 1 al 10, ¿cuánto se da? 10. Qué bueno, hermano. Saquemos un 10. Restituir cualquier propiedad o cosa adquirida deshonestamente. En Levíticos capítulo 6, versículos 4 y 5 dice: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o la pérdida que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación. Mire, hermano, no solo tiene que restituir lo que agarró, sino dice que hay que añadir más. Perdóname, ahora cumplo con lo que Dios me está enseñando, ser honesto. Te he fallado en esto, aquí está, pero aquí está también los intereses por lo que me prestaron. Terminamos. La restitución es una expresión clara de arrepentimiento y un esfuerzo por corregir lo mal hecho. El caso de Zaqueo, hermanos, ¿qué dijo? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo no sé si a alguien le presté algo, ¿no? Pero a quién le prestó usted y no se lo han devuelto. Si a alguien he defraudado, le devolveré lo que le he quitado y le lo daré cuadruplicado. ¿Cuántas cosas necesitamos hacer en nuestra vida para restaurar nuestra amistad con el hermano, con la hermana, los esposos, hermanos? Hay esposos que se prestan entre sí. No sé cómo lo hacen, pero yo no puedo, porque lo mío es de ella y lo de ella es mío. Y tenemos las cosas en común. Ahora, hermanos, ¿cuántas situaciones en los hogares presentan que nos afectan? Pero si somos honestos, hermanos, hay una manera, devolviendo amor por amor y venciendo el mal. Oremos. Amado Dios, muchas gracias. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí maldad. Ayúdame, Dios, en mi vida espiritual, a ser honesto, a ser fiel. Que en mi vida, Señor, practique la excelencia, ser un cristiano excelente como tú lo eres, Dios. Como tu palabra dice, ser santo, como yo soy santo. Bendice a la amada iglesia, cada hogar, esposos, esposas, y a todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos a la distancia, a través de los medios. Bendícenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen provecho.